RTP. Queremos con esto dar la bienvenida a nuestro entrevistado, ya lo tenemos vía Zoom, es el analista político y columnista Martín Pallares. Martín, muy buenos días y bienvenido a La Mañana por RTP. Ponlo aquí y súbele el volumen. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un placer estar con usted también, Martín, así sea por la vía virtual. Usted escribía el 11 de mayo en El Expreso una columna titulada "Señor Noboa, el problema está en el autoritarismo", y decía: Daniel Noboa debe entender que el problema del correísmo no es Rafael Correa, sino el correísmo. Es decir, el problema está en el autoritarismo y no en los autócratas esperpénticos como Correa. Es el autoritarismo tropical y cleptocrático que añoran los correístas y el verdadero cáncer de una sociedad que aspira a ser abierta, tolerante y democrática. Noboa debe saber que si sigue la receta autoritaria donde no se respeta a las minorías, donde se burlan las normas y la Constitución y no se ejercen las virtudes de un estadista demócrata, estará repitiendo la pesadilla que fue el correato. Comparto su crítica y sus advertencias sobre el autoritarismo, estimado Martín, pero hay quienes ven en ellas, en cambio, pedantería, insistencia en seguir formalidades y reglas que no se adaptan a la realidad ecuatoriana, limitaciones al presidente que sí está decidido a cambiar el país. Ese es el discurso de algunos, incluso de quienes dicen que no ser novoístas. ¿Cómo responder a ellos? Es que el tema está en que no importa dónde uno está ubicado ideológicamente, la cosa es que se sigan respetando las libertades, los derechos, que la sociedad siempre tiene un límite para soportar este tipo de liderazgos. Creo que lo que ocurrió con Correa es algo que bien podría repetirse. Creo que no podemos dar por asegurado que se va a repetir. Me parece que todavía tenemos muchos motivos para pensar que ese tipo de liderazgo no se va a repetir. Hay antecedentes que nos hacen ser pesimistas. Ahí yo decía en ese artículo, decía que hay algunos antecedentes, pero creo que si el presidente Noboa entiende que la sociedad no está dispuesta a más atropellos, a más gritos, a más polarización, a más crispamiento social, creo que él puede ejercer un liderazgo mucho más sano, un liderazgo mucho más de tolerancia, y que promueva una sociedad más abierta, más tolerante, menos polarizada, que es lo que el Ecuador necesita. Estimado Martín, muy buenos días, Jorge Chuyé le saluda. Qué gusto saludarlo. ¿Usted considera que, por ejemplo, el tema de, que todavía no sabemos si realmente se va a ir con todo o no, pero el tema de una posible constitución podría ser peligroso, tomando en cuenta quizás un cierto aspecto autoritario en Daniel Noboa, y más aún considerando históricamente hablando que las constituciones han sido una pieza fundamental para jugar por parte de los gobiernos de turno en su momento? Sí, existe el inmenso riesgo de que con una constituyente, que todavía no sabemos si la va a haber o no la va a haber, empecemos a entrar a un ciclo donde cada nuevo gobierno fabrica una constitución a su medida y de acuerdo a sus intereses y a su deseo de permanecer en el poder y concentrar el poder sobre todo. Eso nos pasó ya con Montecristi. Creo que sería, a mí me parece que sería muy peligroso que se inicie con un precedente de que nuevamente una constitución. Soy completamente consciente de que la constitución de Montecristi tiene unos adefesios gigantescos. Sin embargo, me parece que es mejor optar por un proceso de reformas y de mejoramiento y de perfeccionamiento de la arquitectura política institucional del país, pero que no caigamos en este vicio refundacionalista o refundacionista, no sé cómo se diga, de cada vez, cada nuevo ciclo político,
otra constitución y otro sistema institucional siempre para concentrar el poder. Creo que sería muy grave. Sí, y más que todo, Martín, hola, buenos días, Larisa te habla. El tema aquí importante es también si la ciudadanía está dispuesta a volver a votar y volver a esperar. Porque una constituyente también lo que hace es que frena un poco los procedimientos y las decisiones. Entonces yo creo que nosotros queremos ver un presidente, Daniel Noboa, activo, con decisiones, con propuestas y no con un grupo de personas que también no vamos a saber quiénes son o quiénes van a crear esta nueva constitución de acuerdo a sus necesidades, como tú también lo estás describiendo. Yo creo que con lo que tenemos y con lo que se pueda modificar, queremos un Ecuador realmente operativo, porque ahorita está en stand-by en muchos sentidos. Económicamente el país está en una encrucijada terrible de estancamiento monetario y de trabajo. Aquí la gente quiere trabajar, la gente quiere tener oportunidad, la gente quiere ver resultados. Y yo sí estoy de acuerdo contigo y creo que hay que escuchar más a la ciudadanía y menos a los deseos de unos cuantos, ¿no? Sí, el país necesita reformas urgentes. Tú has mencionado el tema del trabajo. Hay que encontrar alguna fórmula, sí. No sé si por una reforma laboral, no sé si por una política más agresiva de inversiones, de protección a las inversiones. No sé, eso sabrán los técnicos y los políticos, pero creo que el tema del trabajo es un tema clave en este país. Necesitamos, yo coincido contigo, necesitamos ser muchísimo más operativos, solucionar los problemas de forma pragmática, no tan ideológica. Uh-huh. El seguro social tiene un riesgo de derrumbarse, me refiero al sistema de pensiones, y de derrumbarse con unas consecuencias terribles, y hay que solucionar esas cosas y apartarse un poco de los dogmas ideológicos, que son no solo dogmas, sino ya son eslóganes ideológicos, dogmáticos, y buscar las soluciones. Aquí nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya no podemos seguir repitiendo viejas fórmulas y viejas fórmulas que básicamente son las de ir acomodando a los miembros de determinados movimientos y partidos políticos en posiciones burocráticas y en reproducir ciertos ciclos de la economía. Hay que ser muchísimo más operativos, tú lo has dicho, porque si no, este país se va a quedar, por quedarse estancado, se va a ir a pique. Martín, ¿cómo está? Nino Casanello lo saluda. Quería aprovechar esta parte, en particular su editorial, para analizar, saliendo un poco del Ecuador, pero entendiendo al Ecuador como parte de este mundo en el año 2025. ¿No le parece que a nivel internacional empieza a calar un desgaste de la democracia y se muestra como las grandes figuras fuertes o como las grandes potencias mundiales, aquellos espacios donde la democracia cada día escasea más? Le pongo un ejemplo, ¿no? La figura tan fuerte del presidente Trump hoy en Estados Unidos, una polémica alrededor de si acata o no disposiciones de la Corte Suprema, el modelo chino con partido único que maneja la economía con una estructuración monolítica, una Rusia fuerte que desafía a la OTAN y tiene planes expansionistas con Ucrania. ¿El mundo tiene o no tiene hoy de alguna manera un señalamiento, un resquebrajamiento con el orden democrático que en la segunda mitad del siglo XX y primeras 20 del siglo XXI se ha intentado incorporar en el mundo? ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Y qué rol juega Ecuador en este mundo multipolar, como lo han denominado algunos analistas? Bueno, yo he dicho, alguna vez lo dije en una columna, que esta época me recuerda mucho, no porque haya vivido, sino porque he visto en la historia a los años 30 del siglo
del siglo pasado, del siglo XX, cuando empezaron a aparecer los nacionalismos, los autoritarismos, ya sea en el Partido Comunista Ruso, chino, o en el fascista de Mussolini, el nacionalismo de Franco en España, etcétera. O sea, es una época que recuerda mucho a ese trance que terminó en la inmensa tragedia de la Segunda Guerra. Ojalá no ocurra algo de eso, yo creo que no va a ocurrir, pero ojalá en todo caso no ocurra algo así como un desenlace como aquella guerra que cambió luego el ciclo político del mundo. Pero sí, estamos asistiendo a un auge del autoritarismo y los nacionalismos. El tema no solo que vemos en Trump, en Xi Jinping, en Putin, ¿no? Estas figuras autoritarias y que están dominando la escena política internacional, mientras hay un declive de las figuras de estadistas demócratas como habían en Europa, o todavía las hay, pero que están en decadencia, apagándose poco a poco. Pero también está el tema comercial, que es una forma de ir cerrando al mundo, ¿no? Las tarifas, todo eso va desembocando a posiciones de nacionalismos extremos muy peligrosos. Yo creo que los países de esta región, y ahí está el Ecuador, porque tenemos que reconocer que somos unos chiquiticos, ¿no? Que poco podemos aportar, pero sí podemos algo aportar. Tendremos que convertirnos en la antípoda de esos modelos nacionalistas y autoritarios, y ser algo así como un santuario de la democracia, de la tolerancia, de las libertades. Me parece que eso es indispensable y es perfectamente posible. La cosa es que hay que trabajar en ello y convertirnos, como digo, repito, en una especie de santuario democrático en este mundo donde haya tolerancia y haya sociedades abiertas con capacidades muy grandes, que no estén limitadas por el poder omnímodo del Estado. Bien, muchísimas gracias, Martín, por su participación el día de hoy en la mañana. Está abierta la puerta, invitado desde luego pues al espacio para futuras discusiones en el ámbito nacional e internacional. Queremos agradecer. No, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo, un gran abrazo. RTP